Sí, es la solución de lo mismo, ¿ya? Es como hacer un TEN convencional, pero con características de electroestimulación muscular. Entonces, se van a ocupar pulsadas, y el último decía, disculpen, el viaje me tiene el cambio de temperatura. Decía que si van a ocupar pulsadas, el ancho del pulso, ¿de cuánto creen ustedes que va a ser? Tiene que ser muscular. O sea, un valor fijo así no me lo pueden decir, pero tiene que ser muscular. ¿Ya? Entonces, si uno va a ocupar la interferencial con 2500, eso te da un ancho de pulso de 400 microsegundos. Si quieren homologarlo, ocupan 400 microsegundos también en una pulsada. ¿Ya? Pero lo importante es que sea muscular. ¿En qué se basa esta técnica? Se basa en dos fenómenos estructurales, uno que es estructural, mecánico, puramente mecánico, y otro que es fenómeno neurológico. Me voy a ir por el último para decirles que esto creo que no lo han pasado, o sí, algunos lo han pasado, ahí no me queda claro, que son técnicas de facilitación neuromuscular proprioceptiva. ¿Ya lo han visto en algo? Son técnicas manuales, ¿no? La elongación. ¿No? Con elongación. Sí, tiene que ver efectivamente con técnicas de elongación. Ya, pero si no lo han visto, les voy a decir eso nomás porque no voy a... Sí, pues el otro día cuando hicieron práctica la profe. Pero se basa en eso. Ya, no voy a hablar de las técnicas, pero sí en el fenómeno, que tiene que ver con la interacción de agonistas y antagonistas y cómo el músculo agonista, ¿ya?, inhibe al antagonista y viceversa, ¿sí? Se basa en eso, ¿ya? Y yo les dije además una parte estructural que tiene que ver con el tejido conectivo que rodea al tejido muscular. Entonces, claro, las fascias, el epimiso, el perimiso, el endomiso. Estos estiramientos los vamos a localizar principalmente, va a ir orientado, va a ir localizado principalmente a estas estructuras. Por lo tanto, se habla de estructuras no contráctiles del músculo y las estructuras contráctiles del músculo. Las estructuras no contráctiles son todo el tejido conectivo, ¿ya? Que ya les he dicho. Y sobre esto apunta. Sin entrar a profundizar más en el estiramiento muscular, es un chaqueta. ¿Sabes qué? Deja que suene más. Sí, deja que suene. Acuérdense que hay una diferencia entre lo que es estiramiento y elongación. No sé si ya lo habrán visto. Una diferencia. Uno puede hacer un estiramiento muscular ya o una elongación muscular, pero para algunos que irán más finos los conceptos, no es lo mismo. ¿Ya? O sea, la elongación es el procedimiento ya que se realiza para provocar un estiramiento. O sea, el estiramiento es ya algo permanente, lo que queda. Y un estiramiento muscular se sabe, lógicamente, de que si hay tres sarcómeros digo, en un músculo, ¿sí?, ubicados longitudinalmente, ¿ya?, al provocar el estiramiento de ese músculo real, hay 4 sarcómeros. O sea, se crea algo, con hacer algo mecánico se crea vida, se crea algo, ¿ya? Entonces, a veces sí la afino en cuanto a los términos. El punto es dónde se generan las tensiones para provocar este estiramiento, y son en las uniones miotendinosas. Ahí. Estas técnicas concurrentes apuntan a las uniones miotendinosas, pero también apuntan como apuntan las uniones miotendinosas, apuntan principalmente a este tejido conectivo de sostén. ¿Ya? Este tejido conectivo de sostén está inervado. ¿Sabéis? Histológicamente está inervado. Está inervado por fibras nerviosas del sistema nervioso simpático. Y la corriente es capaz de inhibir estas fibras, por lo tanto destensar este tejido conectivo. Estas son como las bases neurofisiológicas y mecánicas del sistema de la elongación. Cuando están en un sarcómero, cuando están las fibras, ¿cierto?, en contracción y después en relajación, ¿cierto? Cuando están en contracción, acá, imaginémonos que mi antebrazo son fibras de tejido conectivo que están unidas, ya, y entrelazadas. Y aquí está mi sarcómero trabajando.
Si yo hago una contracción, ¡pum!, ya, hacia acá, y para acá hay otro par de sarcómeros haciendo contracción de allá, otro par de sarcómeros, lo que sucede es que esta estructura de sostén se estira, mientras el sarcómero se contrae. Porque esta va para acá, y el sarcómero de este lado va para allá. Por lo tanto, esta estructura se tiende a estirar, pero estructuras no contractiles. Entonces, en eso se basa el hecho de cómo uno va a estirar o elongar, ya voy a ocupar los términos como homólogos, ¿ya? Haciendo una contracción. Bueno, es porque uno lo que hace es estiramiento del tejido conectivo, ¿ya? Pero actúa a nivel mioteminoso. Porque principalmente ahí sí, ahí donde actúa. Ahí donde actúa. Y si ocurre el aumento real de la longitud de músculo a partir de ese punto, en la formación de un sarcómetro al lado de otro, en sentido longitudinal, pero también en sentido transversal. Y eso ocurre tras la elongación. Después de esto vamos a hacer ¿cómo se llama? La demostración ahí, algo viendo sonido del electromiocida, que en el fondo es ver cómo funciona un aparato de electromiocida. Este aparato funcionalmente es bien completo, tiene de todo. Entonces ustedes de repente en la práctica puede ser que se encuentren con aparatos de electromiocida no tan completos. Pero como van a haber visto uno que tiene de todo, deberían reconocer cualquier cosa que encuentren ahí. Vamos a hacer cuenta en este caso que hay un acortamiento muscular por una inmovilización. ¿Ya? Una inmovilización. Pero esta inmovilización afecta la articulación del codo. Lo voy a ejemplificar en el codo. Afecta la articulación del codo. Esta técnica no se aconseja hacerla sobre tejidos que no estén consolidados. Entonces, si es una fractura de codo, por ejemplo, donde el paciente empieza su quine, le sacan el yeso y llega con una flexión de codo, no es una técnica que uno ocupe en la zona donde está la fractura. Porque acuérdense que la movilización muchas veces, no sé si lo han visto en traumatología, no la sacan cuando el tejido ya está completamente consolidado, lo sacan para echar aquí, para que eso siga consolidando. Pero muchos pacientes que llegan con flexión de codo llegan porque lo inmovilizan del hombro, por ejemplo, donde hay un trastorno acá arriba, o hay una fractura incluso en el cuello humeral, pero como lo inmovilizan llegan en flexión de codo. Entonces ahí uno puede intervenir directamente. Así que ojo con intervenir en tejidos en zonas donde el acortamiento o por debajo del acortamiento hay un tejido que no está consolidado. Bueno, ni que decir si fue un desgarro o cosas, obvio, ¿cierto? Entonces uno coloca electrodos en ambos lados de la zona que quiere. Por ejemplo, uno detecta con pruebas, de repente puede ser el bíceps, de repente puede ser el braquio radial, y uno ve qué es lo que está cortado. Uno evalúa. Lo vamos a hacer bien simplecito. Flexión. Uno elige entonces una corriente. Vamos a elegir una interferencial bipolar. Pero insisto, se puede hacer con corriente TENS también. ¿Ya? En la bipolar voy a entrar acá y voy a elegir nada de ningún tipo de modulación. La MF la voy a subir a 100. Acá no voy a hacer ningún otro tipo de modulación, así que esto lo voy a dejar en 0. Más 101. Tiempo segmentivo. Corriente constante o voltaje constante. ¿Qué creen ustedes? A ver. Los electrodos van fijos, así que es corriente constante. Frecuencia perturbada de movimiento. Eso, ya. Color no me interesa. Entonces, el paciente lo que tiene es un acortamiento de las estructuras flexoras, por lo tanto está en flexo.
Lo que yo quiero es que estire y lograr rango de extensión. ¿Sí? Ya. La técnica, es activa por parte del paciente. Refuerzo eso, porque activo es por parte del paciente. No es pasivo, o sea, no hay intervención del tratante. ¿Ya? No se sugiere hacerlo. Entonces yo lo voy a sujetar. Ya. Bien. Entonces, vamos a suponer que estás un poco en flexo. Ya no puedo sentirlo más allá de eso. ¿Qué es lo que hago? Fíjense, voy a hacer pasar por su corriente, provocando más flexión de codo. ¿Cómo? Yo quiero que estire el codo, ¿por qué no estimulo mejor el tríceps? Digo, ¿cierto? Que también podría hacerlo y porque también forma parte de las técnicas de facilitación neuromuscular, porque si yo estimulo el tríceps, se me va a inhibir el bíceps, ¿ya? Pero acuérdense que no es solo eso, porque hay eso. La facilitación neuromuscular trabaja sobre los usos neuromusculares, sobre las fibras musculares, sobre los elementos contráctiles. ¿Ya? Aquí con esto además tenemos que trabajar sobre los no contráctiles. Y ahí es donde la corriente no va a ir. Y se suma a una técnica de facilitación que es lo que vamos a ver ahora. Ahí está de volumen, ¿no? Ahí. Ya. Entonces vamos a suponer. Vamos a suponer que empezó a haber una flexión de codo. Vamos a tratar un poquito más bien. ¿Te duele? No, no. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Yo le pregunto a la paciente, ¿puedes estirar más tu codo? Y la paciente me dice, a ver, no puedo estirar más. ¿Y te duele? Sí, porque la tensión del acortamiento molesta. Cuando me dice que le duele el estirar el codo, yo le doy más corriente. Más corriente. Y le pregunto, ¿qué te duele más? Y bueno, en ese entretanto el codo está yendo hacia la flexión. ¿Ya? ¿Qué te duele más? Pero, ojo, va hacia la flexión, pero no hago que haga la flexión completa. ¿Ya? ¿Qué te duele más? ¿La corriente o el estiramiento? La corriente me duele más. Entonces estira. Y la paciente estira. Y aquí sí se enmascara. Aquí sí se enmascara el dolor del estiramiento. Porque no es una lesión. ¿Se acuerdan que yo le decía? O sea, esto es como trabajar con el TENS intenso para bloquear la sensación de estiramiento. Pero aparte de eso está bloqueando las fibras simpáticas que inervan este... ¿Sí? ¿Te pinchan? Estira el codo entonces. Y así uno va haciendo esta repetición de ciclos que le pregunta uno al paciente, ¿le duele la corriente o el estiramiento? Me duele la corriente. Entonces tira el codo, y ahora ¿qué te duele más? No, me duele más el estiramiento. Y le doy corriente. ¿Y ahora qué te duele más? ¿La corriente o el estiramiento? La corriente. Estira más el codo. Y así voy bloqueando. 3 a 5 repeticiones, no más tampoco, no pasa uno todo el rato haciendo esto. De 3 a 5 repeticiones, ya, qué sé yo. Y vemos hasta dónde llegar. Depende del grado de flexión, de codo o de otra articulación, a veces es capaz de llegar en la sesión al rango normal. Solamente porque el acortamiento real no era muscular, no sé si me entienden, no es de tejido contráctil, a veces solo de tejido conectivo. Y a veces siempre van a ganar, lo que sí les puedo decir es que siempre van a ganar rangos articulares con esta técnica. Es una súper útil, se conoce re poco. Siempre se gana rangos articulares, si no completo, a veces tira completo. ¿Ya? Pero depende de si tiene una inflexión ahí, es menos probable. O sea, ¿ya? cuando le molesta la corriente... Pero la técnica es esa. ¿Te molesta la corriente? Sí, estira el codo para que el dolor del estiramiento se sobreponga a la corriente. ¿Ya? ¿Te molesta el estiramiento o la corriente? No, el estiramiento, y ahí tú le das más corriente para que se sobreponga. ¿Qué te duele más ahora? La corriente. Estira más el codo. Pero lo va haciendo ella o él. El paciente va haciendo.
uno no va forzando, porque ahí está el riesgo. Ya le puedes romper algo. ¿Ya? Pregunta, ¿quedó claro? ¿No? ¿Sí? No es pasiva, la técnica es por parte del paciente. Lo que uno va regulando es la intensidad, bueno, y la tolerancia a la corriente, pero 3 a 5 repeticiones en la sesión y nada más, ¿no? Y hacer el resto de todo lo que hay que hacer, hay que movilizar, más calor, masaje, masocia, ejercicio, otros tipos de estiramientos también menos agresivos. Profe, ¿siempre se utiliza cuando hay un acortamiento? No siempre. ¿Cuándo no se puede utilizar? Agradezco tu pregunta, para allá iba. Esta técnica, dentro de las contraindicaciones, no te muevas porque te voy a ocupar otra cosa. Dentro de las contraindicaciones ya dijimos, tejidos que no estén consolidados en la zona o tejidos dañados. Pero hay otras cosas que hay que tomar en cuenta, que tiene que ver con alteraciones con compensaciones posturales, ¿ya? Que son funcionales y que no son anómalas, ya no son trastornos, y eso hay que tener cuidado, ¿ya? Ya hemos hablado otras veces que si uno evalúa posturalmente, o sea, todos nos pillamos pifes y no nos andamos arreglando todo, ¿cierto? Hay que arreglar lo que nos da realmente problemas o síntomas, porque potencialmente puede haber algo que sí pueda provocar algún tipo de alteración. Pues por eso no hay nada, nadie es sanito, digamos, desde el punto de vista postural. Entonces, ojo con algunas alteraciones posturales que uno puede ver, o aportamientos que uno puede encontrar que en realidad es en compensación de otra cosa, y que si uno lo compensa, entre comillas, ya al paciente empieza con síntomas. Por ejemplo, uno puede tener, que es a lo que iba ahora, el estiramiento de isquiotibiales. Si los isquiotibiales se acortan a nivel de rodilla, pueden provocar flexum. Y si se acortan a nivel del isquion, ¿qué van a provocar? San Raymond, que llega a sus mentes. Ya, pues, medio mecánico. No, si están acortados a nivel de isquion. Una retroversión pélvica, ¿cierto? Una retroversión pélvica. Y a veces el paciente puede estar en una pequeña retroversión pélvica, disminuyendo la lordosis, ¿cierto? Porque eso es lo que hace la retroversión pélvica. Y puede ser para compensar un problema fascietario que tengo, o sea, eso es su normalidad, ¿no? Y si uno de repente le alarga el isquiotibial, ¿cierto? El cuádriceps, no por compensación, sino se desequilibra y hay una anteversión pélvica y aumenta la lordosis y el paciente empieza con síntomas de dolor de columna lumbar. ¿Ya? Por ejemplo. O sea, ojo con eso. Hay que tratar lo que esté dando síntomas, o uno sepa claramente que si mira esto, no lo trata a futuro, ¿ya? Pero no andar estirando o modificando cualquier... Lo mismo, bueno, un flexum de rodilla, eso sí claramente no tiene, yo diría, ninguna base como para decir, no, el flexum de rodilla hay que dejarlo. El flexum de rodilla representa claramente una alteración que puede venir desde la ATM, ¿cierto?, hasta la punta del dedo gordo. Ahí hay algo. Pero ahí entonces no se trata de solo estirar las rodillas. ¿Por qué? ¿Ya? Esas cosas que deben notar. Para el bíceps, ¿alguien anda con short? ¿O que se pueda poner un short rápidamente? ¿No? Si no, lo hacemos en forma empírica. Con el otro grupo lo hicimos en forma práctica y de hecho Daniel estiró incluso. ¿Ya? Y Daniel tiene su extremidad y todo, ¿ya? Pero lo vamos a mostrar en forma empírica. Tú mismo entonces vamos a hacer cuenta que vamos a elongar. A ver, hay la técnica como original descrita. No, hagámoslo rápido así, rápidamente. La técnica descrita clásica es más engorrosa que la que a mí me gusta más. Pero no es que me gusta más por criterio mío, sino porque encuentro que para elongar isquiotibiales mecánicamente a mí me convence que es la manera más correcta como se describe, ¿ya? Así que como no vamos a ocupar la herramienta, primero voy a quedar con todo el electrodo, yo diría que tampoco. Los electrodos siempre entonces se colocan en los extremos, ¿cierto?, en una posición longitudinal a la zona donde está el acortamiento, ¿ya? Entonces ahora voy
Voy a reproducir la técnica así en forma parcialmente práctica. Todavía no. Pero para sacarme los zapatos. A los Lo extremos. bueno. Claro, longitudinalmente, sí. Claro, a la zona. Es que ahí yo asumí que hay un problema capsular, unión miotendinosa, bíceps, ¿sí? A eso me refiero. Bueno, claro, eso en el punto motor lo vamos a ver ahí luego. En este caso, claro, vale la pena, uno va a hacer la contracción de un músculo, ponerlo en un punto motor, pero ahí ni siquiera lo usa. Entonces, ahora sí, esto para mañana. Otra vez, mira ese. Que era mío. ¿Y el tuyo? Acostumbrada a eso, pero no sea la excepción. Hace calor hoy día, mira. Sí, un poquito de la...